Hartu zurua da hau, Urjelen eskualdean, Lleidako lautadetan zabaltzen diren sail ureztatu handien erdian daudenetako bat. Tira, egia esan, hau oso soro berezia da, horrelako bakarra dago. ¡Uy, qué susto! Lo encontré por internet, porque hace tiempo escuché, no sé si en la radio o en la televisión, que existían este tipo de laberintos, y a mí que me gustan mucho los laberintos, pues pensé, ostras, a ver si está cerca de donde vivimos. Estuve mirando laberintos en Cataluña y encontré este, y dije, pues no nos queda muy lejos, somos de Tarrasa, está a 1 hora y media de aquí, y este fin de semana, como vamos a la Sierra de Guara, nos cogía de camino y hemos decidido hacer una parada. Esperantza izeneko masian gaude, Kastelzera herrian, Lleidako probintzian. Bertan 3 hektareako artasoro bat dago, eta barruan 2 kilometroko labirintoa diseinatu dute. Ojeando un catálogo de una marca comercial estadounidense, y en Texas había un laberinto. Y nos dijimos que si en Texas había un laberinto es porque debía funcionar y que podía funcionar aquí igualmente. Y así mismo pues empezó la idea, copiándolo. Un poquito, sobre todo al principio, hemos dado unas pocas de vueltas. Bueno, porque al principio parecía que íbamos bien, siguiendo una teoría de que por las esquinas se va llegando bien, pero luego hemos visto que pasábamos varias veces por el mismo sitio, hemos visto una mazorca en el suelo que es sospechosa, que ya habíamos visto un par de veces, y hemos dicho, mal, por aquí vamos mal. Y entonces ha habido ahí ese rato que nos ha hecho dudar, porque pensábamos, uy, que no encontramos, vamos dando círculos, y hasta que no hemos encontrado algo muy diferente, en una zona diferente, subiendo unas escaleras, nos veíamos bastante perdidos. Todo era un gancho para la casa rural, para que vinieran clientes. Aparte del tiro al arco, dijimos, vamos a hacer una actividad original. ¿Desde cuándo? Pues hace 9 años, este es el 9º. Pues no mucho, porque la verdad, los primeros años picamos piedra, que no venía nadie y pasábamos un poco como los locos del pueblo. Entonces, pues insistimos porque nos parecía que era una idea que tenía que funcionar sí o sí. Y entonces, pues ahora, pues en el 9º nos funciona y nos va relativamente bien. El laberinto pues lo hacemos con un plano a escala, y entonces pues nada, cada año combinamos formas y distancias diferentes. Y así, para hacer que el laberinto, si alguien se acordase de memoria, que es prácticamente imposible, viene el año que viene, perfecto, lo hemos cambiado, no te sirve de nada que lo hayas memorizado. Hago el laberinto cuando tengo las matas pequeñas, ¿vale? Entonces pues tengo el dominio de la vista, lo veo bien, y entro con mi croquis y lo hago. Sencillamente va creciendo y crece con los laberintos hechos, ¿verdad? Y nada, y después pues la mata va creciendo. Este año hemos tenido un mal año, las condiciones no han sido las óptimas, pero aún así nos cubre suficiente. Un año bueno podría hacer 1 metro más y bueno, nos daría el efecto túnel y el efecto laberinto perfectamente, sí. Me lo imaginaba un poco más pequeño, más sencillo. Me ha sorprendido porque es muy grande y la verdad que da para perderse y para disfrutar un buen rato. Hemos estado 1 hora. Pienso que mucho más también supongo que te acabarías agobiando o cansando. Creo que es el tiempo adecuado. Vamos a abrir el laberinto en el 24 de junio y vamos a cerrar a mediados de septiembre, cuando ya empieza a estar seco y ya es hora de cosechar el producto, ¿verdad? Y nada, también pues como regamos aquí del canal d'Urgell, pues regamos a manta por inundación. Y esos días cuando estoy regando, pues estamos un par de días cerrados porque está pues todo enfangado y pues no está practicable. Mira, aquí tenemos el juego del laberinto. ¿Cómo que juego? Pues aparte del laberinto, que ya es un juego de equipo en sí mismo, tenemos el juego que es como un trivial, ¿vale? Y aquí tenemos la pregunta del camello. ¿Cuántos días? Un camello está 10 días sin beber agua y cuando la prueba puede beberse de una tacada ¿cuántos litros? Pues 50, 80 o más de 100, ¿vale? Pues de las 3 respuestas tú eliges una y me la apuntas debajo del recuadrito del juego del camello.
Y al terminar pues vamos a hacer un poco de examen a ver y comentar la jugada, a ver cómo ha ido las respuestas, ¿verdad? Aparte de la pregunta tenemos el juego de encontrar una frase y la frase pues está dividida en diferentes palabras que vas a encontrar también repartidas aleatoriamente dentro del laberinto y se trata de que las encuentres las 8, y si las encuentres que trenes una frase bonita, que cada año pues también la cambiamos y todo se modifica. ¿Para pasárselo bien todo el mundo? Todo el mundo, toda la familia, es genial, es increíble ver cómo parece que al principio es solo un juego para los críos, pero los que más disfrutan son los críos grandes. ¡Hola! La chancla. Aparte de hacerlo de día, lo hacemos de noche, ¿verdad? Para aprovechar de que durante el día tenemos mucho calor, pues ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacemos de noche? Pues sí, se nos ocurrió y pues nada, vienes aquí con tu linterna o tu frontal, entras con tus amigos, tu familia, te das unas vueltas, el laberinto evidentemente se complica más, no tienes tantas referencias y tienes 10 minutos mínimo de dificultad de más, ¿verdad? ¿L'has fet tu? Sí, l'he fet jo. Para remate final hacemos la noche del terror. Y se trata de nada más y nada menos que, pues nada, colaborar con una compañía de teatro, con música, con luces, con un poco de niebla artificial y todo mezclado con un laberinto en el maíz, pues claro, se crea un caldo de cultivo especial para que tengas bastante miedo. Hemos pensado que al igual otro día repetimos, nos quedamos a cenar y luego hacemos el laberinto por la noche, que seguro que es bastante diferente. Hori ikusteko geratu garagu, eguzkia sartu denean, gauaren babesean, guraso eta ume talde bat iritsi dira, kopetako argiekin abenturarako prest. Es una aventura en todas sus palabras, de la A a la B, porque es hacer una actividad que no has hecho nunca, ponerte en un laberinto en sí mismo ya lo es, y entrar de noche ya, bueno, entonces tiene todos los componentes para que sea la gran aventura. Azalpenak entzunda Arto Soroaren sarrerarantz joan dira denak, eta bertan Josek taldeka banatu du jendea barrura sartzen utzi aurretik. Lehenengo txikienak eta azkenean handiak. Ordu bete baino gehiago ondo pasatzeko, aldez aurretik espero duena baino askoz ere gehiago gozatzen du jendeak.